Porque nos encontramos, por ejemplo, en España, tú cuando tienes una hipoteca, como se han estado tasando los pisos más del 100% del valor de mercado, y ahora ya no valen ese 100% que se tasaron, sino que valen bastante menos por la bajada, cuando tienes que responder a esa hipoteca, tú vendes tu piso. Pero como tú has pagado, tienes una hipoteca por un valor de un 110, un 120, un 130% de lo que valía el piso, te encuentras que no pagas la deuda. Entonces pierdes el piso y además mantienes la deuda. Es decir, es una tragedia en la que se van a encontrar pues miles de familias en España y a la que no hay solución ahora mismo. A ver, cuando hablas, tú Alejandro, no sé si tú lo mencionaste, que hay que adaptar al momento la información, no creo que fue Ana, ¿a qué se están refiriendo, por ejemplo, cuando dicen que hay que adaptar al momento que estamos viviendo, a este momento de crisis, la información que se le proporciona al consumidor? Indudablemente entiendo que debe referirse a priorizar en aquellos asuntos que son de vital importancia para el consumidor o los consumidores en estos momentos actuales, especialmente hacia intereses dirigidos a temas económicos, a temas de alimentación, que es principalmente el foco de gasto que van a tener los consumidores en estos momentos. Todo lo referido al consumo simbólico, al consumo suntuoso, debe quedar alejado, entre otras prioridades. Porque no está enfocado hacia ahí el consumidor en ese momento. Efectivamente, ¿no? Yo creo que ahora los servicios de interés general, los servicios públicos, suministros eléctricos, telefonía, vivienda, acceso a los servicios bancarios para impedir la exclusión financiera, atención a los colectivos más vulnerables, alimentación, deben ser las preferencias de cualquier sistema de protección al consumidor. Vamos a hacer la primera pausa, vamos a regresar en breve, quédese con nosotros porque más adelante también vamos al enlace con nuestros amigos de la prensa gráfica. Volvemos. Vamos de regreso, muchas gracias por continuar con nosotros. A ver, una cosa que sí es cierto, hay países obviamente más avanzados, ¿no? Tienen leyes más robustas que están preparadas para enfrentar una situación de crisis, pero hay otras leyes que son como más jóvenes a nivel de países latinoamericanos, a nivel de países centroamericanos, como el nuestro, que es una experiencia bastante nueva la que existe en el país. El escenario que plantea Alejandro me parece muy importante de analizarlo a la luz de lo que está sucediendo en los países como el nuestro. Armando dice que en una coyuntura como esta de crisis, los consumidores tienden a reclamar más, decías tú, ¿no? ¿Ya? A defender con más ahínco y con más firmeza sus derechos. Y por lo tanto, los empresarios tienden a hacer prácticas de alguna manera irregulares, decía. Sí, se ven obligados a buscar fórmulas para mantener sus márgenes de beneficios, recurriendo a veces a lesionar los derechos de los consumidores. Eso quería preguntarte, ¿cómo ves? Entonces, ¿sucede eso en nuestro país? ¿Sucede eso a nivel de los países centroamericanos? ¿Se da esa práctica, Armando? Lo que sucede, Romeo, es que, bueno, la experiencia española es muy ilustrativa sobre cómo una política de protección al consumidor se institucionaliza en el Estado, avanza a nivel nacional, a nivel de las provincias, de las municipalidades, y se encarna bastante en la población. Creo que estamos lejos de tener una realidad en El Salvador como la de España en términos de legislación y de política de protección al consumidor. Y por eso nos alegra mucho que ellos estén acá para darnos elementos que puedan fortalecer la actuación en El Salvador. En el caso de El Salvador y Centroamérica, yo diría que lo que tenemos es, históricamente, una práctica de algunas empresas que han abusado del libre mercado, que han abusado de los derechos de las personas consumidoras y que ahora, en momentos de crisis, pues prácticamente si no se fortalece la vigilancia del Estado y si no se fortalece la regulación, lo que tendremos son más abusos. Y pongo un ejemplo. Desde el año de 1992 en El Salvador es prohibido cobrar intereses sobre intereses. Desde el año 92 fue una pelea en la primera ley. Recientemente la Defensoría del Consumidor anunció públicamente que una o dos empresas estaban cobrando intereses sobre intereses. Entonces, en la medida que no tenemos un Estado, y qué bueno que la Defensoría lo hizo esta vez, pero en la medida que el Estado no vigila, en esa medida la práctica empresarial a sus anchas crece, se desarrolla y eso abusa los derechos de las personas consumidoras. Por eso creo que es muy importante lo que decía Alejandro y Ana, de que la información y la educación es fundamental. Nosotros coincidimos plenamente, pero en El Salvador no es suficiente, porque también en El Salvador, aparte de la información y la educación, necesitamos mejor regulación del mercado, necesitamos mejor vigilancia del Estado y necesitamos acciones ejemplarizantes del Estado, porque lo que tenemos es todavía, uno observa, a pesar de los avances de la Defensoría del Consumidor, que en ocasiones parece que tratamos con paños tibios
la mala actuación de un empresariado que abusa de los derechos de los consumidores. Y creo que eso es algo que la gente la tiene cansada, porque al final eso genera poco ánimo, poca disposición. Y va poca vulnerando confianza. la credibilidad también. Efectivamente, entonces yo creo que necesitamos avanzar hacia una mejor legislación. Bueno, de hecho, en la Asamblea Legislativa, hace ya varios meses están 2 propuestas de reformas a la Ley de Protección al Consumidor. Una presentada por el Centro para la Defensa del Consumidor y Enlaces, y la otra presentada por la Defensoría del Consumidor. Esa reforma es necesaria porque vendría a darle más dientes a la Defensoría del Consumidor, venía a darle más posibilidad de defensa efectiva de derechos. Junto con el fortalecimiento de la regulación, hay que fortalecer la vigilancia del Estado. En la vigilancia es donde tiene también un papel activo la sociedad civil, Efectivamente, el consumidor y la y consumidora. ese es el tercer componente, y es más participación ciudadana. Hay que decir, Romeo, que en el país crecientemente, año con año, aumenta la actitud de la gente, mejora la actitud de la gente, vigilando, preguntando, cuestionando, reclamando. Todavía no es suficiente. Creo que nos falta mejorar y fortalecer la capacidad y la actitud de reclamo de los consumidores y las consumidoras. Pero vamos avanzando, y en la medida que generemos más confianza, más credibilidad, que mostremos hechos más claros de aplicación de la ley, no importa quién se vea involucrado en su incumplimiento, eso va a darle al consumidor y a la consumidora más posibilidad y más ánimo de reclamar, y eso le contribuirá al sistema de protección al consumidor en el país. Ana, ¿cómo ha sido la aplicación de la normativa en España? ¿Ha sido pareja, como decimos aquí en El Salvador? Es decir, como lo está mencionando Armando, ¿no? Sentar precedentes importantes, aplicar la ley independientemente de quién se trate, simple y sencillamente, si ha habido una violación a la ley, hay que aplicarla, ¿no? Sí. ¿Ha sido contundente en ese sentido? Yo creo que en general sí, yo diría que el balance es bueno. Y yo diría porque además la Administración ha incidido en las 2 patas del banco, ¿no? Es decir, ha incidido en la educación al consumidor y en la promoción de asociaciones de consumidores, pero también ha incidido en mucha educación consumerista al empresariado y a la industria. Es fundamental que vayan parejos, porque si no se produce un desequilibrio que al final no hay forma de gobernarlo, ¿no? Entonces, yo creo que el balance general en ese sentido ha sido positivo. De hecho, nosotros en España tenemos un sistema arbitral de resolución de conflictos, se llaman las juntas arbitrales de consumo, para consumo nada más, y ahí acuden empresarios y consumidores a resolver sus conflictos de una forma gratuita y muy rápida y muy efectiva, ¿no? Pues el balance en porcentajes de resolución de conflictos es un 40-60. Es decir, no siempre el consumidor tiene razón, no siempre, y por supuesto no siempre el empresario tiene razón, es evidente, ¿no? Luego yo diría que el balance en general es positivo. ¿Y ustedes han hecho, Alejandro, un estudio de las normativas de otros países? Y si lo han hecho, es importante la siguiente pregunta. ¿Cuáles son como las diferencias sustanciales que ustedes ven entre las legislaciones o las normativas de países avanzados como España respecto a los países como Centroamérica? ¿O estamos más o menos en una normativa aceptable a nivel internacional? Bueno, yo quisiera aclarar o matizar que situar en una clasificación, en un ranking en materia de protección de los derechos consumidores de distintos países puede inducir a error. Puede inducir a error porque hay que contextualizar, sin duda alguna, la posición, la situación social y económica de cada país en relación con la labor que desarrollan las administraciones públicas y más en concreto a través de su ordenamiento jurídico en materia de consumo. Y en ese sentido no cabe comparar España con El Salvador en sentido positivo o negativo, o cualquier país del occidente, de Europa, con países de América Latina y demás. Otra cosa es que existan canales de cooperación que permitan progresar conjuntamente a países de uno u otro continente. Sí que es cierto que la tradición y la trayectoria histórica en materia de consumo ha ido desfasada en el tiempo. En Europa tenemos esos años por delante que nos han permitido avanzar en algunas materias en las que se está trabajando ahora en América Latina, pero también es cierto que las oportunidades de los países de América Latina son importantes en la medida que cuentan con la experiencia de los países europeos y pueden introducir nuevos elementos de protección a los derechos de los consumidores. Yo creo que en ese sentido confío y tengo con bastante certeza la intuición de que las oportunidades que se dan en El Salvador van a permitir a los ciudadanos de El Salvador contar con la misma protección de los derechos de los consumidores que en otros países europeos. ¿Cuáles son esas debilidades que podemos tener, Armando, que puede estar mostrando nuestra legislación y que nos permite todavía tutelar de mejor manera, digo, los derechos del consumidor? Tú decías que hay que ser más insistente en el tema de la regulación y la vigilancia, ¿no?, de parte del Estado o de parte de la sociedad civil también, de los y las consumidoras. Efectivamente, Romeo, pongo un caso que diría que es el más claro.
de lo que en el país tenemos que debemos de cambiar. Desde siempre, nosotros como Centro para la Defensa del Consumidor estuvimos proponiendo que el reclamo de la persona consumidora no solo activara en caso de ser un reclamo que tiene fundamento, no solo activara una sanción del Estado, sino que diera paso a una compensación. Eso en El Salvador todavía no es posible.